Vamos a decirle unas cuantas palabras en esta noche final. En primer lugar, el movimiento médico Dr. Tejada Florentino, que es una institución de corte gremial de médicos, paramédicos, con 34 años. Fue fundada en el 1987. Se ha sentido profundamente enaltecido, orgulloso, muy honrado de haber compartido con todos ustedes durante más de 15 días. Y decimos esto porque durante todo este tiempo, cada noche nos estuvieron acompañando con una participación formidable. En principio, algunos compañeros me decían, tú estás asumiendo un riesgo casi innecesario, nadie te va a estar siguiendo por 15 días, eso es demasiado. Tienes que poner 2 conferencias por día, pero a mí lo que me interesaba era que lo que se dijera se aprovechara. Y 2 conferencias por día iban a producir una suerte de congestión intelectual que definitivamente no la iban a procesar. Hicimos todos los esfuerzos para poner a disposición de todos ustedes un conjunto de maestros, un selecto conjunto de maestros vinculados estrechamente al área de la educación del posgrado. Así tuvimos noche tras noche a compañeros de la talla, por ejemplo, de nuestro conferencista de hoy, el doctor Pedro Sin, que es funcionario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se ha desempeñado también en el posgrado como jefe de enseñanza, coordinador. En fin, el doctor Pedro Sin es una persona muy involucrada con el posgrado y la enseñanza. Estuvimos al doctor Mauro Canario, que es un profesor de reconocida nombradía, en estos momentos vicerrector docente de la UAS. También tuvimos al doctor Jorge Ajana, que ha sido vicerrector y aspirante a rector. Estuvimos al doctor Luis Ramón de Jesús Nova, que es el coordinador de la residencia de ginecología y obstetricia. Estuvimos al doctor Emilio Liria, que es el coordinador de la residencia de cirugía del Hospital Aibar. Estuvimos al doctor Freddy Ferrera, que es profesor universitario y es coordinador de la residencia o coordinador de la residencia de otorrinolaringología. Al doctor Fulgencio Severino, quien ha sido fundador de la residencia de medicina de emergencia en el Hospital Gautier, jefe de cardiología en este momento. Estuvimos el doctor José Polanco, coordinador, que ha sido coordinador de medicina familiar y comunitaria en San Francisco de Macorís, al doctor Bienvenido Peña, que al igual que Pedro Sin, han sido directores ejecutivos del Consejo Nacional de Residencias Médicas en el Ministerio Público, al doctor Jorge Soto, que también ha sido profesor y coordinador de la residencia de medicina interna en la residencia de la Universidad Central del Este. En fin, como ustedes pueden ver, una gran cantidad de profesores estuvieron a disposición de todos ustedes, brindándole lo mejor de ellos y poniéndose a disposición de sus inquietudes, de sus preguntas. A nosotros nos gustaría que ustedes, a partir de mañana, comiencen a evaluar este curso, si les gustó, si les gustaría que se siguiera repitiendo, si no les gustó. En fin, quisiéramos poner a su juicio la impresión que ustedes tuvieron de estos días que compartieron con nosotros. Queremos decirles que tenemos en planes varias cosas. En primer lugar, ya se lo he dicho, continuar con un curso de imágenes y luego con un curso de electrocardiografía y así sucesivamente. Vamos a continuar con ustedes. Vamos a ver cuáles fueron los compañeros que se mantuvieron asistiendo noche tras noche hasta completar un 80%. Ya hay personas levantando las manos. Señores, las preguntas son al final. Apenas son las 8 y unos cuantos minutos. Cuando termine la conferencia, vamos a dar los turnos. Entonces, le queríamos decir eso. Decirle que
nosotros no andamos detrás de votos, como alguien pensó anoche, ni de que ustedes se inscriban en el movimiento, que para nosotros es un gran honor. Muchos de los que estamos aquí estamos ya cerrando nuestro círculo gremial y que nos gustaría más que no sea que ustedes comiencen a militar el Tejada Florentino, que no es un movimiento que tiene que ver con política, ni mucho menos, con partidos políticos. Es un movimiento de médicos para los médicos. Como dice su consigna, por el bienestar del médico y por la salud del pueblo. Este tipo de evento, como les dije a ustedes, se viene haciendo casi desde nuestra fundación hace 34 años. Esta ha sido ciertamente, a pesar de las circunstancias, la jornada más exitosa de todos. Se inscribieron casi 2.000 compañeros, aunque la mayor asistencia fue casi de 700 en las primeras noches. Nunca bajamos de 400 asistentes durante todos los días que estuvimos con ustedes. Hay pendiente, debo de mencionar que tenemos pendiente también un concurso de memes para esta etapa pre de examen y post examen. Ya yo he visto varios, me he deternillado de la risa mirando. Pues ya ustedes saben, este es un movimiento ágil que está a disposición de todos ustedes. Hemos tratado de brindarle algunos valores agregados. Tuvimos aquí al doctor Lago, que es el secretario de Residencia Médica del Colegio Médico Dominicano. Estuvimos casi a punto de traer al doctor Hilario Reyes Pérez y al doctor Sasso, pero el doctor Sasso dice que no vio mi llamada nunca, ya era tarde, pero estuvimos por poco, por poquito pudimos haberlo traído aquí para someterlo a las preguntas de todos ustedes. Será luego. De manera pues, que habiendo rebasado los 350 participantes de esta noche, lo vamos a dejar con el doctor Pedro Sin, quien ya no necesita presentación, el cual le va a hablar de un tema que para mí, si no es el más importante, es uno de los más importantes que hemos tenido durante este taller sobre el examen de residencias médicas. Pedro Sin, si me está escuchando, los micrófonos son suyos. Tiene el micrófono cerrado el doctor Pedro Sin. ¿Me están escuchando? ¿Me escucho? Sí, sí, alto y claro. Ah, bueno. El doctor Pedro Sin. Parece que él salió de la sala. Hay que ver si... Déjenme ver si yo lo consigo. Quería decirle que ya las conferencias están siendo colgadas y que ustedes pueden accesar a través de nuestra cuenta. Pedro. Ok, el micrófono está bien. Okay. Bien. Entonces quería decirles que las conferencias ya están siendo colgadas y pueden accesar a través de nuestra cuenta. En el día de hoy yo pude ver ya la conferencia de nosotros que desde anoche mismo ya estaba puesta a disposición de todos ustedes. No sé si tienen otra pregunta, no sé si a esta altura de juego alguno de ustedes todavía no tiene asignación de aula. Sería interesante que nos los hagan saber. Pregunta a alguien que cuál es la cuenta. Cuando publican las conferencias, salen todas las cuentas. Yo le voy a pedir al host de esta noche, que es Wellington, que vuelva a poner una de las diapositivas de anoche para que los compañeros vean por cuáles cuentas se puede accesar. En mi cuenta de Facebook, Instagram o a través de YouTube. Pueden ustedes accesar a las conferencias. Alguien pregunta que cómo se une al Tejada. A través de las cuentas también. Usted nos deja. Yo no sé si usted hizo la inscripción formal para este curso. Usted simplemente manda un correo que se quiere integrar y nosotros lo incorporamos en nuestro chat. Dentro de aproximadamente 2 meses vamos a hacer una juramentación que consideramos masiva. Esto es cuando ya se haya vacunado una buena parte de la población. Dicen que llegó 1 millón hoy, que dentro de poco llegarán 5 millones.
en 2 meses me imagino, que estará vacunado más del 60% de los dominicanos. Para lo que se deseen inscribir en el Tejada Florentino, de nuevo vamos a abrir las inscripciones a través de las cuentas que originalmente pusimos a disposición de ustedes, porque vendrán otros cursos y queremos tenerlos registrados a todos ustedes ahí para seguirles mandando las informaciones. Por esa misma vía, vamos también a poner a disposición de ustedes los que se quieran reintegrar, y en 2 meses vamos a hacer un gran encuentro en el Colegio Médico Dominicano para producir una juramentación de todos los miembros o de todas las personas que quieran participar y ser miembros del Tejada Florentino, y así integrarse a esta dinámica hermosa dentro de la cual me enganché yo cuando era todavía pasante y todavía sigo aquí. Sigo aquí con ustedes. Yo pienso que necesita otro tipo de medicina, no solamente más actualizada, porque nos hemos ido quedando atrás, sino una medicina más ética, una medicina realmente puesta al servicio de las mejores causas, en donde usted, como decía el profesor Gomer en un momento, no solamente sepa, tenga habilidades y tenga competencias médicas, sino que usted también sepa cuál es su verdadero papel en la vida, el saber ser, no solamente el saber conocer y el saber hacer, sino el saber ser. Y ese tipo de cultura, el Tejada la prohíbe. Esa cultura de servicio, esa cultura de ejercicio ético, esa cultura de amor por el colega, esa cultura de darle al otro, enseñarle al otro lo que usted sabe, de lo que usted conoce. De manera pues que a partir de mañana yo voy a ver si hablo con nuestra asistente, que es la señora Mayra Medina, a ver si pone a disposición de ustedes de nuevo, abre las cuentas para que los que no se hayan inscrito se comiencen a inscribir, y ya con el nombre y el correo de ustedes le vamos a mandar los estatutos para que ustedes lo lean, para que ustedes sepan a qué organización se van a afiliar, lo que lo quieran leer, y para que se inscriban formalmente. Compañeros, el doctor Pedro Sin tiene inconveniente para abrir su micrófono. Está en mute. Él me pide que le diga a usted de la audiencia si alguien sabe cómo quitarle el mute. Esta pregunta va al auditorio. Él ha tenido inconveniente para quitarle el mute al micrófono. Ahora sí me escuchan. Ya sí. Okay. Bueno, dale para adelante, compañero. La materia acaban. ¿Cómo es? No podemos hablar tanto. Está bien, dale. Digo, vamos a entrar en materia. Okay. Bien, jóvenes, buenas noches. El doctor Zenén Cava me ha colocado un compromiso importante. Se trata de cerrar una actividad académica que tiene una trascendencia extraordinaria. Porque cerrar con lo que ustedes van a ver y van a participar, bueno, pues entonces estamos cerrando como estamos acostumbrados, tratando de siempre decir que no lo vamos a hacer todo, haremos lo posible. Yo espero que en esta dinámica, bueno, pues ustedes, así como yo me he puesto los lentes hoy de medio científico, entonces también ustedes puedan colaborar y participar. ¿Cuál es la encomienda? La encomienda es que nosotros conocemos en el tiempo las tácticas y las estrategias, sobre todo vinculadas, en el caso que nos ocupa, a un examen. Es un examen cualquiera, pudiera ser, pero en este caso lo que nos ocupa es el examen de residencias médicas. Tenemos un aula donde se están examinando, todos la conocen, ¿verdad? Cuyo Batista del Villar, con Bela Zanetti al final,
Y entonces vamos a ir transitando poco a poco. Lo que ustedes están observando es una imagen que yo deseo compartir en el sentido de que un examen no es una ilusión óptica. No. El examen está estructurado, está conformado taxativamente, específicamente en una dirección. No es jamás. Ustedes aquí pueden ver que lo que parece ser una señora mayor, ¿verdad? Entonces hay una persona aquí, la nariz es el brazo de alguien, ¿verdad? La barbilla es la pierna de alguien, el oído de este señor de este lado, ven el cursor, es una mujer que sale de una puerta, la nariz es el brazo del guitarrista. Entonces conforman dos personas mayores mirándose, sin embargo, cuando yo profundizo, observamos otro tipo de imagen. Las preguntas no se repiten. Las preguntas no se repiten en el examen. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante, que nosotros tengamos, ¿verdad? Esa dinámica permanente. Las preguntas no se repiten, pero los temas sí. Entonces, dentro de la táctica y estrategia en el examen, nosotros tenemos un número de preguntas por unidad. Es decir, pediatría, medicina interna, cirugía, obstetricia, atención primaria, epidemiología, ciencias básicas. Tenemos un tiempo de examen también. Hay diferentes tipos de preguntas, la vamos a ver más adelante. Hay un número también de respuestas. En el caso de República Dominicana son 4 respuestas. En otros países son 5. Aquí son 4. ¿De acuerdo? Y que existen además características en el contenido de las preguntas. El dominio de contenidos, es decir, de los índices temáticos, es lo fundamental. Es lo fundamental para usted accesar un examen. A partir de hoy se inicia una cuenta regresiva, obviamente, hacia el examen de residencias médicas y además nosotros debemos prestar la atención debida en el sentido de que tanto las tácticas como las estrategias dentro del proceso debemos de tener el mayor dominio para que ellas puedan influenciar en el mejor desempeño, que quiere decir tener más aciertos en las preguntas. De manera que eso es importante. En los últimos exámenes, en los últimos 20 años, eso está claro. En medicina interna, las preguntas más frecuentes parten de infectología y de cardiología, pasando por endocrino, hemato, neuro, gastro, otorrino, neumo, nefrología, dermatología, y además, ahí le pongo un círculo muy clarito. ¿Dónde es que los examinados más fallan? En medicina interna y en cirugía. Parece ser que lo sienten más complejo, con mayor profundidad conceptual, y parece ser también que las preguntas resultan un poco más, digamos, entre comillas, calamitosas. Las preguntas, reiteramos por segunda vez, no se repiten. Los temas sí se repiten. Bien. Recordemos que este examen está elaborado por profesores dominicanos. Eso es muy importante, sumamente importante. Donde el formato de evaluación, como vimos anteriormente, tiene un número determinado de selección múltiple, de excepto, de casos clínicos, entre otros. Vamos a ver ahorita la proporción. Pero lo que sí es común denominador es el número de respuestas, usualmente 4, para responder una sola, siendo el formato de 100 preguntas distribuida, como ya mencionamos, en las diferentes especialidades básicas y sobre todo ciencia básica y epidemiología. Bien, el ejercicio
es ir descartando cada respuesta no correcta, vinculada o no al tema. Denle en secuencia a eso. A través del dominio de contenido. Siempre el dominio de contenido va a ser lo más importante. Es decir, ¿qué tanto has estudiado durante un año? Hay autores que dicen que para tener éxito, potencialmente hay que estudiar 8 horas diarias durante un año para un examen tipo MIR, para un examen tipo Residencia Médica de República Dominicana. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero hay que estudiar. No olvides que algunas respuestas no guardan un vínculo directo con la pregunta. Y ahí comienza un poquito la dificultad. Bueno, aquí tenemos la proporción, casi siempre 70% es selección múltiple. Hay un 8 o un 10% de casos clínicos y el resto del porcentaje, excepto ambas o todas las anteriores. Aspecto técnico para la respuesta de cada pregunta. Cada estudiante debe prestar, o médico, la atención o médica al formato de las preguntas. Veamos algunos ejemplos. La mayoría, 70 o más, son selección múltiple o múltiple selección o tipo test, como se le llama también. Entonces debemos tener dominio de la definición, manejar el concepto de la pregunta, datos numéricos que contenga, algo de la fisiopatología, la frecuencia, el vínculo, pero sobre todo recordar que casi siempre de las 4 en el centro estará casi siempre más del 50%, posiblemente 65%. No quiere decir que usted vaya al centro, a la B o a la C, no. Lo que queremos decir es que cuando usted esté ante una pregunta y va a ver cuál es el porcentaje de la A, B, C y de la D, nosotros los profesores, inconscientemente, y algunos han intentado en la maestría que hiciéramos y un diplomado que hicimos Cava y yo sobre este aspecto, entre otros, que nosotros intentamos no colocarlo en el centro y terminamos colocándolo en el centro porque es algo que tenemos nosotros como un indicador que si la ponemos en la A iniciando o terminando en la D resultaría más fácil. Y eso está en el subconsciente. Entonces, repito, hay un porcentaje importante de acierto que está en el centro. O es la B o es la C. Y en el caso nuestro es más importante todavía porque solo son 4 respuestas. No son 5, sino 4. Repito, lo principal es tener dominio de los contenidos, de los índices temáticos. Pero aunado a ello, resulta que es más frecuente que las respuestas estén en el centro. Si usted hace un ejercicio de los últimos exámenes que tomaron en la universidad, se va a acordar y se van a dar cuenta que es así. Los casos clínicos debemos de tenerlos porque hay palabras claves. Hay palabras claves que nosotros debemos de ubicarlas dentro del caso. La evolución del mismo, qué es lo característico, si es agudo o crónico, énfasis en algunas palabras y resultados de laboratorio que se nos presenta dentro del caso. Aquí hay una que yo no la utilizo, que es el excepto, pero puede ser que en el examen salgan, hay que mencionarlo. Y lo más importante es conocer la definición en cada respuesta del excepto, lo que dista del contenido es el excepto, es lo correcto. Entonces, vas a tomar un examen, por ende, debes prepararte para el mismo. ¿Qué debemos recordar? 1. Las preguntas en el examen necesariamente no vienen en bloque de especialidad. Bueno, ahora viene el bloque pediátrico, luego viene cirugía, luego viene medicina interna. Pues mire que no. Te puede hacer una pregunta de pediatría, luego una de ciencia básica, luego otra de cirugía. De manera que no es secuencial. Existen preguntas de 2 posibilidades.
y otras de 3 posibilidades. A elegir una, siempre será una. Algunos contenidos te muestran la o las posibilidades. Tercero, se deben leer todas las respuestas. Eso es importante, lo repetimos más adelante. ¿Por qué? Porque cuando usted le están presentando una pregunta, ¿verdad? Y entonces usted observa que tiene una data que es compatible con anemia, en el caso de la mujer, recuérdenlo, menos de 12 gramos por decilitro, la hemoglobina, en el hombre menos de 13 gramos por decilitro, pero usted no lee bien más adelante el contenido y cree que es tan fácil y ve y está viendo que la respuesta A es anemia. Sin embargo, más adelante aparece que el paciente puede tener dolor en las extremidades. Entonces ya no es anemia. Y la respuesta C es anemia falciforme. Entonces, por no leer no solo el contenido, sino las respuestas, todas, ha cometido un error en una pregunta que posiblemente sea de fácil definición, por no decir una pregunta de respuesta fácil. Entonces hay que tener cuidado. Hay algunas que pudieran aparentar ser la respuesta inmediata. No, léanla todas y luego entonces usted la responde. No olviden que esto hay que hacerlo de manera rápida porque hay un tiempo. Entonces, por eso es importante. Aquellas preguntas que por definición uno puede responderla más fácil porque tenemos contenido y entonces usted gana tiempo. Finalmente, existen preguntas donde puede ganar tiempo debido a su fácil respuesta. Siempre que leas todas y cada una de las respuestas. Bien. Ese silencio de ustedes me hace entender que están muy atentos. Bien, no sin antes las siguientes o los siguientes recordatorios. Presten atención a esto. Presten atención. Número 1. Lo muy documentado que estés, es decir, lo mucho que estés o que hayas estudiado, independientemente para el buen desempeño del examen, tiene que acelerar. De aquí al examen, el examen no es mañana. Entonces, debes de sentarte y decir, como el profesor dijo que en medicina interna, infectología y cardiología, me parece que tengo que revisar algunas cosas. Ya tú no tienes tiempo para estudiar para el examen realmente porque debiste haberlo hecho anteriormente, pero no nos centremos en eso. Vamos a revisar. ¿De acuerdo? Entonces yo le pongo, todavía estás a tiempo, acelera, y entonces tú debes de ir a empoderarte de ese examen, no a temerle al examen. Segundo, existen preguntas de resolución rápida. Vamos a responderla habiendo leído detenidamente la pregunta y las respuestas. Por tercera vez se lo digo. 0 confianza. Tercero, en el examen tendrás un porcentaje de preguntas donde 2 puntos A de 4 respuestas tendrás 2 o 3 en dudas para responder. Podrían ser inclusive todas. Si eso ocurre, siempre ten presente que debes, ante la duda, saludar la del centro y hacer un poquito más de ejercicio con la del centro, si es que no tiene. A veces no tenemos la más mínima capacidad de entender de las 4 respuestas cuál puede ser. Entonces ahí es donde más funciona lo que yo le estoy diciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué hacer? Si no siempre, casi siempre, el profesor elabora las respuestas y del 1 al 4, los extremos, no lo coloca como respuesta correcta. Y yo hice ese estudio de un examen de ginecología y obstetricia de 85 preguntas. Y ese fue el resultado. 65 estaban en el centro. No estoy hablando por hablar. Bien, vamos aquí. Vamos aquí. Entramos en materia ya. Esta es la partecita que seguro le va a gustar.
La fecha probable de parto se establece de la siguiente manera. A, esta es una respuesta de 5, ¿eh? ¿De acuerdo? Esta es una respuesta de 5. Dice A, a la fecha de la última menstruación se le suman 10 días y se le restan 2 meses. B, a la fecha de la última menstruación se le suman 3 días y se le restan tantos meses. C, se le suman 7 al primer día de la última menstruación. D, a la fecha de la última menstruación se le restan 7 y se le suman 3. Y E, a la fecha de última. Lo que quiero llamar la atención es que de 5 hay 4 que comienzan igualito a la fecha de la última, a la fecha de la última, a la fecha de la última. ¿Cuál es que difiere? La C, que está en negrita, para que usted la vean, que es la única que difiere. Ese es un detalle. Cuando eso pase, probablemente esa es la respuesta. Y en este caso, esa es la respuesta. ¿De acuerdo? En el recuadro azul, eso es lo que yo estoy explicando. Vamos al otro ejemplo. La secuencia del mecanismo del parto es como sigue. A, encajamiento, rotación interna, flexión, expulsión. B, encajamiento, flexión, rotación interna, expulsión. C, encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, expulsión. D, encajamiento, descenso, rotación interna, flexión y expulsión. Explicación. En este caso, las respuestas todas dicen en su inicio encajamiento. Y yo digo, hasta yo, que no obré obstetricia de 1978, sé que luego viene descenso, por lo que se reduce a 2. Mi probable respuesta correcta. Fíjense que la respuesta D habla de rotar antes de flexión. Por tanto, la correcta es la C. Si lo vemos así frío, no resulta difícil, pero eso hay que pensarlo rápido. Eso hay que pensarlo rápido. Encajamiento, encajamiento. Las 4 comienzan con encajamiento. Después de encajamiento que viene el descenso, luego la flexión, luego la rotación interna y luego la expulsión. ¿De acuerdo? O sea, no puede haber antes de la rotación interna el descenso y luego la flexión, que es lo primero que acontece. ¿De acuerdo? Seguimos con los ejemplos. El proceso de fecundación. Esta está interesante. Esta es diferente. El proceso de fecundación. A, en las trompas uterinas. B, en la cavidad uterina. C, en el segmento uterino inferior. D, en el tercio externo de la trompa uterina. Y E, se le agregué yo, ninguno. ¿Qué ocurre aquí? Usted sabe que el proceso de fecundación se produce en la trompa. ¿Y en las 2 trompas? No. Y la A está en plural y ustedes no se están dando cuenta. Dice trompas. Y ese detallito es importante porque inmediatamente tú eliminas esa y elimina la B porque dice cavidad uterina. Hablan de útero. Entonces quedan la A y la D. La respuesta A, ya dijimos, está en plural y no especifica el territorio. Por ende, la respuesta es el tercio externo de la trompa uterina. Pero eso es rápido, usted tiene que darse cuenta en el examen. Otro ejemplo. El momento más oportuno para suturar una episiotomía es cuando existe dilatación completa, la presentación está a más de 3 de Lee, cuando está coronando en la vulva, cuando está profundamente encajada. Bueno, si no es la E, entonces tú no quieres que nazca. Eso es tan sencillo como eso. Esa es una pregunta para ganar tiempo. Cuando usted la lee toda, usted se da cuenta. Usted se da cuenta. Tiene que esperar que el niño nazca y luego la placenta para usted poder hacer esa maniobra. Vamos a este último ejemplo de obstetricia. Es una paciente, como un caso clínico. Es una paciente de 26 años que tiene historia de infertilidad, que no está usando anticonceptivo. Fíjate que está subrayado ambos. Y una mañana se queja de dolor agudo hipogastrio, pérdida del conocimiento y datos de shock. Al examen físico,
presentó eso. El diagnóstico a sopesar, ¿cuál sería? A, apendicitis. B, mareo de embarazo e inicio de aborto. C, embarazo ectópico. D, ruptura del vaso. E, enfermedad pélvica inflamatoria. Respuesta del centro con dos destaques, es decir, el subrayado y la parte oscura, y es muy importante para la respuesta correcta, que en este caso es la C. Sin embargo, yo le coloco, si le agregáramos ninguna de las anteriores, ese es un término interesante porque dice que tiene un estado de shock. Y la respuesta C lo que dice es embarazo ectópico, no embarazo ectópico roto. Y yo estoy colocando ahora ese nuevo ingrediente, ninguna de las anteriores, porque no está la palabra roto. Ven, o sea que hay muchas formas de uno observar. Y le voy a confesar algo. Yo revisándolo fue que me di cuenta y le agregué eso, de manera tal que es interesante. Esto no es un 100%, pero es lo más frecuente. No es 100%, pero es lo más frecuente. Entonces, esta es la parte que más interés tiene. Usted tiene preguntas abiertas, perdón, debí decir respuestas abiertas y respuestas cerradas. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta cerrada, las respuestas que son muy taxativas, casi siempre no obedecen a la respuesta correcta. En cambio, las que son y plantean algo abierto, como puede, posible, probable, dentro de la respuesta, y si en adición a eso se encuentra en el centro, lo más probable es que usted acierte la pregunta, la respuesta. ¿De acuerdo? Ejemplo. Un masculino de 45 años tiene historia de epigastralgia, se irradia fosa ilíaca derecha, tiene fiebre, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene anorexia, tiene 32.000 glóbulos blancos. Yo le puedo agregar con neutrofilia, tiene 98% de neutrófilo. Y su primera impresión, ¿cuál sería? A, oclusión intestinal. B, úlcera péptica perforada. C, colecistitis. D, apendicitis aguda. Fíjese que ahora le pongo la respuesta como última. La respuesta correcta es la D. Porque en semiología hay dos entidades que comienzan en epigastrio el dolor y terminan en fosa ilíaca derecha. Son la úlcera péptica perforada, la perforación de una víscera hueca, o la apendicitis aguda. Es correcto. Ahora, no tiene historia de dispepsia y a menos que esté debutando con una víscera hueca rota, que eso es posible, pero es muy raro, entonces la apendicitis aguda es más frecuente. A mí me gusta mucho esta. Esta me fascina. Esta me gusta. Y viene otra por ahí también muy interesante. Fíjense que yo estoy colocando pregunta con un texto, ¿verdad? Y una secuencia de respuestas que usted tiene que asociar permanentemente. Vamos a este ejemplo. Dice que el paciente presenta diarrea crónica. Ya es una palabra clave. Diarrea crónica. Ya ustedes saben que hay un problema de absorción. Y usted sigue leyendo. Con respuesta a tratamiento con tetraciclina, ácido fólico y vitamina B12. Te está dando en la cara, te está diciendo que tiene diarrea crónica, o sea, tiene una mala absorción y que tiene respuesta a la tetraciclina, al ácido fólico y a la vitamina B12, y en la respuesta tiene shigalosis. Eso no tiene mala absorción. Strongyloides estercolaris tampoco. Ninguna de las anteriores, no. Vamos a la B. ¿Qué es el sprue tropical? Vamos al supuesto que usted no sabe, no recuerda bien lo que es el sprue, pero tiene una idea y lo único que te llega es mala absorción, que es una de las causas de anemia megaloblástica. Por eso responde a ácido fólico y a vitamina B12.
Entonces, fíjense cómo usted recuerda mala absorción. Está dentro de las génesis de las etiologías de la anemia megaloblástica, y aquí dice que responde a ácido fólico y a vitamina B12, es el EPRUE. Y si encima de eso está en el centro, entonces con más vera, como dicen, es para usted responder. Esta conjuga ambas cosas. La coloqué por eso. Tiene 63 años, un masculino, llega a la sala de urgencia con un cuadro consistente en hipotensión, taquicardia y anuria de 24 horas. Tiene una creatinina en 4 miligramos por decilitro, un sodio menos de 10, y en su historia reporta gastroenteritis de 6 días. Poco líquido por vía oral. ¿Cuál sería la respuesta? Miren, ahí le coloco en negrita 2 respuestas, la A y la B, que contiene la palabra puede. La C dice, es preciso realizar siempre, taxativo, cerrado. Es necesario, cerrado. Debe, cerrado. Entonces, ¿cuál es el comentario? Observen 2 respuestas que dicen puede. Chequear las demás. Son restrictivas, están condicionadas. Entonces, sin embargo, entre la A y la B, fíjense, ahora viene el contenido de lo que usted ha estudiado. Recuerde usted que los AINES retienen líquido al disminuir el flujo renal, porque inhiben la prostaglandina. Entonces hizo facto en 3-2, por eso que yo estoy diciendo, la respuesta correcta es la A. Vuelvo y digo, rapidito, un minuto para discernir. Excelente, excelente. No confíes en redacciones que contengan nunca, siempre, en todo caso. Debe, es obligado, necesariamente. Todo eso es cerrado, es restrictivo. Y si te vale de algo, todavía si te ponen algo que dicen patronomónico, es tan restrictiva como siempre o nunca. Eso es importante. La colecistectomía laparoscópica tiene como ventaja sobre la colecistectomía por la laparotomía. Veamos. A, la reducción de estancia hospitalaria. Yo sé que ustedes saben eso. Yo sé que ustedes saben que se paran de una vez y a los 2 días están en su casa. Eso yo lo sé. Pero no tienen un chavetazo. Eso yo lo sé. Pero lo importante es que vean lo que está subrayado. B, permite conservar la vesícula. Tiene la palabra conservar y usted lo que está sacando la vesícula. ¿Para qué la va a conservar? C, no está asociada, taxativo. D, está exenta. Y E, es siempre. Entonces, el exento es sinónimo de nunca. Entonces, cuando usted valora, entonces, en la B habla de conservar la vesícula. Entonces, usted no está conservando la vesícula. Es el tiempo. Pero un minuto que usted tiene para discernir lo que estamos explicando. Bien. Ahí pongo algo para que usted oiga y vuelva sobre lo que hemos hablado. Entonces, ahí está. Lo restrictivo. ¿Se está escuchando? Se me fue un poquito. ¿Se escucha? Se escucha, compañero, sigue. Bien. Entonces, aquí tenemos algo que es de su interés, que son otras preguntas que tienen que ver con el examen,
Pero esto es algo sumamente importante. Quiero repetirlo. No entre en confianza con lo que es restrictivo. Nunca, siempre, debe, es obligado, necesariamente, lo patognomónico. ¿De acuerdo? Sino que tiene que ser un poco más abierto. Eso también está dentro del contenido. Vamos para ir trabajando otros temas. Aquí tenemos un ámbito pediátrico, ¿verdad? Dice, la edad gestacional se refiere a la edad de un embrión, un feto o un recién nacido. Esta es una pregunta que bien, digamos, está casi en el tapete de ahora, ¿no? Con las 3 causales y eso. A, 15 días antes de la regla. B, primer día de la regla. C, primer día de la última regla. D, ninguna. ¿Cuál es la pregunta? La edad gestacional. Entonces quiere ser la última regla. Miren, yo hace mucho que no trabajo este tema, de verdad que sí. Pero yo creo que hasta sacándola del punto de vista de la epistemología, de la lógica, entonces usted puede también tener aciertos, porque esto es un conjunto de cosas. ¿De acuerdo? Cuando el peso está por encima del percentil 90 de edad estacional, ¿estamos ante qué? ¿Macrosomía? No. ¿Gigantismo? No. A y C. Si tú descartaste la y descartaste la C y tú no te acuerdas y al final te dice A y C, te están mencionando una respuesta a las dos que tú descartaste, ¿cuál te queda? Te queda la B. En el examen en República Dominicana, eso de que yo voy a ser honesto y yo no sé con la respuesta, usted está perdiendo puntos. En el MIR usted puede reservar, ustedes lo saben, pero aquí no. Pregunta que dejaste vacía, tiene un punto menos. Entonces, esto que yo le estoy diciendo en el día de hoy, ¿verdad? Es para rescatar de alguna manera un sinnúmero de preguntas que en todos los exámenes uno a veces no tiene ni la más mínima idea sobre algunas preguntas, 8, 9, 10, cuando son 100, 150 preguntas. Entonces, estas tácticas y estas estrategias pueden colaborar. Un feto nacido antes de las 37 semanas significa o se denomina. Pedro, la pantalla no se está compartiendo ahora mismo. Sí, dime. Que la pantalla no se está compartiendo. Te escucho. La pantalla no se está compartiendo, me informa el Home Master. Déjame ver qué logro. Ahí se ve. No, todavía. Comparte eso, que hay casi 500 gente conectada, ¿eh? No, casi 500 no, estamos rompiendo récord. Sí. Ahí tiene que verse la pantalla ya. Seguro tiene que verse. ¿Se está viendo? Sí, se está viendo, compañero. La pantalla, creo que sí. Sí, sí. Ya, ahí voy. Bien, aquí entonces vamos a darle slideshow. Ya vimos esa. Bueno, aquí tienen ustedes. Se considera embarazo a término al cabo de 32, 42, 280. Fíjense, le ponen semanas. Le ponen semanas entre 32 y 42. Le ponen 40 semanas. Le ponen 280 días. Ese es un gancho que le están poniendo en términos de días y de semanas. Y usted puede decir, adiós, por ahí está 40 semanas. No, es que 40 está entre 33 y 42 y está dentro de 280 días. El que no maneja días, semanas, puede fallar. ¿De acuerdo? Miren esta, recién nacido de bajo peso es cuando el peso es 2.000 gramos, 2.500, 3.500. Fíjense, le ponen 2.500 y 3.500. Usted sabe que termina en 500, pero no te acuerdas si es 2.500 o 3.500 gramos.
vuelve al texto. Recién nacido de bajo peso. Entonces, entre 3.500 y 2.500, ¿cuál es más bajito? Ven, o sea que es una serie de situaciones que se nos dan en el examen que uno necesariamente tiene que acudir. Miren este que es de todos, las anteriores. Dentro de los signos físicos de maduración, ¿cuáles se encuentran? Firmeza del cartílago de la oreja, grosor y transparencia de la piel, palpación y diámetro del nódulo mamario. Miren, vamos a utilizar esta palabrita. Yo no sé un carajo de eso. Yo no sé de eso. Es más, ni me acuerdo haber leído eso en pediatría. Pero bueno, tranquilo, tranquilo. Vamos a ver. Grosor y transparencia de la piel. ¿No te luce que eso es maduración? Sí. Firmeza del cartílago de la oreja. Si está firme el cartílago, bueno, podría estar maduro. Pero ya la palpación de nódulo mamario no recuerdo. Ahí te dice A y B. No. De las extremidades inferiores. Ven, o ninguno. Eso sí lo recuerdo yo cuando dábamos esa parte. La maestra Acacia sabe bastante de eso. Este, que es el viejo amigo moro, se define como flexión de brazos y piernas. Usted sabe que no es flexión, usted sabe que es extensión, descartó eso de una vez. Extensión de las piernas. No, porque usted sabe que el moro es que el niño te quiere abrazar. Ninguno. Ven, ¿cómo usted puede rejugar de alguna manera? Apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración. Eso es como acróstico, si usted lo para. ¿Y qué dice? Adiós. A-P-A-R, Apgar. Eso está ahí. Tienen que abrir la posibilidad de que cada palabra, ¿verdad?, está contenida en lo que se llama Apgar. Y eso usted puede ganar mucho tiempo ahí porque está muy fácil. Apgar 7 a 10. ¿Qué significa? Bueno, deprimido, usted sabe que no. Moderadamente deprimido. Eso no existe. Yo tengo una dificultad cada vez que yo oigo, el fulano le dio un preinfarto. ¿Qué es eso? Le dio una angina quizás. Un angor pectoris. Doctor, mire, a mí me dijeron que yo era prediabética. Yo creo que casi estoy diabética. No. Entonces hay que hablarle bien a los pacientes. La puntuación, bueno, irritación, llanto, tono muscular, todas están en toda la puntuación. Dentro de los factores que predisponen a la hiperbilirrubinemia, aquí viene un excepto. A ver, dentro de los factores, señores, yo soy internista y hematólogo, yo no soy pediatra y mucho menos perinatólogo. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando como una empresa. Por ejemplo, el Hemocentro Nacional debe de tener un director médico y un gerente de la empresa. No se diseñó así. Inclusive, el director médico sí debe de ser un hematólogo o hematóloga. Pero el gerente, no. Un administrador de empresa puede ser. Y tenemos dificultad con eso. Eso podría ser otro tema de discusión, porque los médicos creemos que nada más es médico y tiene que ser médico. Yo recuerdo en el Seguro Social, nombraron a un administrador de empresa por primera vez, director del Seguro Social, se llamó un lío del carajo, hasta huelga, creo que llegamos a hacer. Entonces, no necesariamente es así, pero ese es otro tema. Mayor número de eritrocitos. Recuerden que estamos hablando dentro de los factores que predisponen a hiperbilirrubinemia. Lo primero es saber lo que es la hiperbilirrubinemia y lo segundo, cuáles son aquellos factores y tú vas sobre ellos.
Mayor número de eritrocitos, no. Menor sobrevida del glóbulo rojo, tampoco. Eritrocito envejecido en proceso de destrucción. Fíjense que le están poniendo respuestas que tienen que ver con la ausencia del glóbulo rojo. La E, ingesta oral disminuida, escasa flora intestinal, mayor circulación enterohepática. Te quiere como hasta relajar esa respuesta. Se quiere burlar de ti. Pues no lo permita. La leche no materna, sabemos que es uno de los factores. Y es uno de los primeros que uno lo tiene pendiente. 1 gramo de hemoglobina. ¿Qué produce? 15 miligramos de bilirrubina, 18 miligramos, 35 miligramos, ninguno. En esta, si usted no tiene más que la idea de que termina en 5, la respuesta, ahí nada más hay 2 que terminan en 5. 15 que luce muy poco y 35 que está en el centro de la respuesta. No lo dude, ponga 35 porque usted o la deja en blanco o tiene que usar estas estrategias cuando aparezca esto, porque ustedes lo que están es asistiendo a un examen. Ustedes no están generando conocimiento y competencia ahora mismo, no. Cuando usted sea residente, sí. Ahora es obtener aciertos que te coloquen en un nivel que tú puedas ser competitivo o competitiva. A través de la biliverdina se forma ¿qué? Bueno, si usted conoce cuál es el destino del glóbulo rojo, esa pregunta es fácil, porque lo voy a explicar en menos de un minuto. El glóbulo rojo sale a la sangre, dura 120 días. Luego el sistema mononuclear fagocitario, que antes se llamaba retículo endotelial, lo atrapa y lo divide en 3 aminoácidos que van a formar las proteínas. El hierro, que se va a transportar hacia el hígado para almacenarse como ferritina y que va a estimular en la médula ósea. Y tercero, la biliverdina, que va a formar bilirrubina. En sangre, la indirecta, que no está conjugada, luego va al hígado, se conjuga y luego va entonces al intestino grueso y es lo que le da el color a las heces, y a la orina, que es lo que le da también el color a la orina. Entonces la respuesta es bilirrubina. Bien. En el tema de la hiperbilirrubinemia, su presentación temprana en el recién nacido es antes de las 24 horas, luego de 72 horas, antes de 72 horas. Bueno, veamos. Hay 272. Hay 272. Uno que dice luego de 72 y otro que dice antes de 72. Y 72 luce mucho tiempo, sea antes o sea después. Mira que está en el centro. Se fueron las 2. Me quedo con la A que dice antes de 24 horas. 24 luce poco y dice antes. Entonces, ¿qué nos resta por responder? 48 horas. En números, uno debe de buscar también, ¿verdad? Dependiendo, obviamente, del contexto de la pregunta, usted puede ir aproximándose e ir descartando. Jóvenes que han estado esta noche muy calladitos, escuchando y observando. Esta dinámica, reitero, no solo es para el examen de residencias médicas, sino para cualquier examen que usted vaya a tomar. Número 1, los contenidos, los índices temáticos, es decir, estudiar, procurando generar conceptos, ¿verdad? Segundo, usted debe tener una estrategia para el examen, para ir avanzando pregunta tras pregunta, porque tiene un tiempo y posiblemente sea entre 40 segundos, qué sé yo, y 1 minuto, el tiempo que tú tendrás. Tú tienes que ir jugando con eso porque vas a ganar tiempo, porque hay respuestas que son rápidas, certeras, y hay otras que son un poco más laboriosas. Entonces, la táctica y la estrategia de lo que es taxativo y lo que es abierto le va a servir de mucho. Los aciertos en un porcentaje determinado de estar en el centro
lo va a ayudar mucho. Esas últimas preguntas de pediatría, yo la busqué por ahí. Reitero, yo no soy pediatra. Y de esa pregunta, que creo que hay 12 o 15, hay 9 que están en el centro. Entonces no es al azar, es buscando números que me indiquen eso. De manera pues que la noche de hoy para mí ha sido maravillosa. Se me ha distinguido en el cierre de este taller fabuloso, extraordinario, no solamente por el entusiasmo, sino por los exponentes, ¿verdad? Yo tengo quizás un poco de queja, vamos a mejorarlo para la próxima, pero creo que el componente femenino o brilló por su ausencia o lamentablemente no se pensó. Y yo lo digo públicamente, yo soy igual que mi mamá. Mi madre era así, directa. Pedrocín dijo, no, Pedrocín, si te lo dice de frente. Esa es mi actitud. Pero existe la herramienta como principio de los fundamentos de la calidad, que es el mejoramiento continuo de los procesos. Y eso debemos hacerlo siempre. De manera que nosotros en este cierre CENEN, que en algún momento tuvimos 500, para mí es una satisfacción importante, para mí es un regocijo, para mí es entender que no es como dicen muchos, para nada. Yo creo que tenemos un talento humano que es hasta de excepción, porque nosotros no tenemos los recursos que tienen otros países y sin embargo damos la talla. Yo fui director de residencia médica casi 10 años, yo dirigí posgrado. Yo era el jefe de los que venían de fuera, para que entiendan. Y miren, les voy a decir algo. Yo iba a Venezuela a hacer neumología. Después estaba estudiando para el Foreign, que era el hoy conocido como el USAMLE. Después entonces me consiguieron y gané un espacio para hacer hematología en Cuba. Y entonces en Venezuela el jefe del servicio murió, teniendo yo mi maleta hecha prácticamente, que era el contacto nuestro. En Cuba no apareció una esquinita para una camita, y yo me conformaba con esa camita, no apareció. Y yo dije, mira, lo tercero que aparezca posiblemente el avión se caiga. Yo voy a demostrar que van a venir otras herramientas para nosotros tener niveles de acceso a la información y tener a través de ese acceso la actualización requerida. Los pacientes están ahí y la tecnología en mi país tiene que mejorar. Señores, la sonografía es de 1982, es de estos días. Y miren cómo la tecnología aquí ha avanzado, que hasta tenemos ya una unidad de tomografía por emisión de positrones para nosotros saber el impacto que tiene y la capacidad orgánica que queda ante un efecto, digamos, de impacto oncológico. De manera pues que yo espero que esto que hemos construido con la mayor humildad que pudiéramos accesar nosotros, le haya servido. Y nunca olviden que en la vida tendremos desafíos que hay que enfrentar, amor que compartir y sueños como este que usted tiene que hacer realidad. Buenas noches, si hay una sesión de preguntas, con mucho gusto, Cava, el micrófono es tuyo. Bien, gracias Pedro. Los compañeros han estado muy agradecidos, lo han estado externando a través de su participación en el chat. Decirle a los compañeros que estas conferencias se pueden accesar a través de la cuenta CENEN Cava al CMD. Puede ser, repito, CENEN Cava al CMD en minúscula, todo pegado. Yo lo acabo de poner en el chat. Y puede ser a través de Instagram, a través de Facebook o a través de YouTube. Inclusive esta conferencia que acaba de terminar, yo no sé, a mí me llegó la mía anoche a las 10 aproximadamente, 10:30. Es posible que Wellington haga un esfuerzo y ya esta noche esta conferencia esté también
subida en las redes. Repito, CENIN Cava al CMD. A través de esas cuentas que son Instagram, Facebook y YouTube, ustedes pueden accesar a las diferentes conferencias. Otra cosa, le va a llegar un cuestionario en estos días sobre sus apreciaciones sobre el taller que concluye magistralmente con Pedro Sin esta noche, y eso entre otras preguntas de tipo gremiales. Entonces, ya está bueno de hablar. Vamos a pasar a las preguntas. La primera es Leigri de la Cruz. Segundo, se vayan anotando ahí, Giselle, Paulino y finalmente Rita, que no es Rita Indiana. Leigri de la Cruz, doctora Giselle Paulino y Rita. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Arriba. En primer lugar, Perfectamente. gracias por las conferencias. Muy buenos consejos, de verdad. Yo quisiera hacer una pregunta. Es la primera vez que yo voy a tomar el examen. Ahora hay que llevar un sinnúmero de papeles. No sé si años anteriores se llevaban, por ejemplo, la cédula, el título, la hoja de inscripción, incluso el recibo de pago. Usualmente yo siempre ando con muchas cosas, por ejemplo, dinero, teléfono, ese tipo de cosas. Al momento de llegar allá, cuando yo vaya a entrar a tomar el examen, ¿hay alguien que se encarga de las pertenencias o es recomendable no ir absolutamente con nada, solamente con los papeles? Bien, ustedes saben que hemos tenido unos niveles de dificultad en el sentido de que se ha querido manifestar de que el examen ha estado en las calles. Y yo públicamente he retado para que demuestren eso. Eso es importante que lo digamos, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo, si tiene algo que exhibir, es la custodia de ese examen. De manera que hemos tratado de hacer una serie de engranajes en el sentido de que, por ejemplo, no tengan celulares, no se les permite, ¿verdad? En México no se permiten relojes, porque atraparon a alguien que tenía una cámara en el reloj, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces lleven lo que es necesario. Si andan con el celular, porque hay que andar con el móvil, entonces alguien lo resguarda, ¿verdad? Lo custodia, ¿de acuerdo? Inclusive, tanto en el MIR como en México, cuando usted va al baño, porque puede ser que tenga necesidad de ir al baño, entonces hay alguien que le acompañe, no que va a estar contigo en el sanitario, no, pero alguien te acompaña. O sea, que hay una serie de logística que se hacen y nosotros recomendamos que lleven los documentos que se le están planteando, no más, y el móvil, si lo llevan, dejarlo en el carro, por ejemplo. No me he encontrado una vez con alguien que andaba con arma de fuego, nos dimos cuenta y tuvimos que llevarlo para que él la depositara en la seguridad de la universidad. Siempre se dan muchas cosas, pero mi recomendación es esa, solo lo necesario. Si anda con el móvil, porque tienes necesariamente que tenerlo, entonces tú sabes que no se te va a permitir en el aula. ¿De acuerdo? Rita. Buenas noches, Adelante. doctores y compañeros. ¿Me escuchan? Se le escucha. Perfectamente bien. Sí, yo quiero preguntar en cuanto a la especialidad de diabetología y nutrición, ¿en qué centro la están impartiendo? Sí sé del INDEM, pero ¿cuál más está disponible para esta especialidad? A mí me fascina que tú hagas esa pregunta. Cuando yo fui director de residencias médicas, ya estaba esa especialidad relativamente reciente, pero nada más tenía 2 plazas. Y todo lo diabetología y nutrición, sino otros programas y otras nuevas especialidades. Hasta ahora solo se imparte en el INDEM, donde me pongo a las órdenes porque soy el hematólogo de INDEM. Entonces tenemos un programa ya maravilloso, maravilloso. Yo soy profesor allá también. Sí, doctor. Y otra cosa es que en cuanto a las conferencias, es posible que suban esta de hoy también y que las demás, faltan algunas, no están completas.
Bueno, todos los participantes. Se van a yo- subir yo- todas. Exactamente. Todos los participantes están de acuerdo. El conocimiento hay que socializarlo. ¿De acuerdo? O sea que Muy eso bien. es importante. Sí. Gracias, doctor. Stephanie le toca ahora. Y después al señor Eliud Ortiz. Buenas noches. ¿Me escuchan? Se le escucha. Perfectamente bien. En primer lugar, gracias, doctores, por su tiempo y estas magníficas conferencias que sin duda nos ayudarán mucho. Mi intervención es para orientar a la compañera que habló anteriormente acerca de los papeles que había que llevar. Según en la página, se dice que solo se debe llevar la cédula o pasaporte. No se necesita ningún otro documento. Sí, eso es correcto. Solo la cédula o pasaporte, y especifica que no lleven ni celulares, ni relojes inteligentes, ni nada por el estilo. Incluso en el mismo comunicado también dice que el lápiz que estaremos utilizando, ellos lo suministrarán. O sea que de llevar algo es solo la cédula y en el caso de extranjeros el pasaporte. Ningún otro documento. Porque los que ella mencionaba. Sí, ahorita eso es correcto. Lo del celular. Los que ella mencionaba son lo que depositamos para la inscripción, pero esto no son necesarios llevarlo para tomar el examen. Exactamente. Lo del celular, repito, viene por la situación de que alguien se dijo que tiró fotos y esas cosas. Entonces, lo más probable es que de tanta gente que vaya, yo creo que la mayoría va a llevar celulares. Entonces, lo correcto es decir, idealmente no celulares. Déjelo en el carro, déjelo en su carro. Pero si llegaste al aula, entonces te lo van a retirar o tú misma o tú mismo le dices, profesor, excúsame, mire, se me quedó el celular aquí para que me lo custodie. ¿Por qué? No es verdad que no vas a tomar el examen porque tiene el celular. Si te atrapan con el celular tomando el examen, te lo van a anular. Eso es importante decir. Bien. El que no tiene carro, como dije yo hace un momento, lo entrega y eso va a ser custodiado. Eliud Ortiz. O yo te presto el mío, yo no tengo problema. Adelante. Eliud Ortiz. Dice que no le da acceso. Ok. Eliud dice que la haga por el chat. No le da acceso al micrófono. Bueno, pero que la haga por el chat. Vanessa está dando una recomendación. Sí, Vanessa tiene una recomendación que es válida. El que no tiene vehículo, que pues lleve el celular. Más fácil. Perfecto. Eliud puede escribir por aquí, por el chat. Bueno, está escribiendo. Es en cuanto a la diabetología, pregunta Eliud. Ajá, ¿qué necesita Eliud de diabetología? Diabetología es excelente. Yo conozco muy bien el programa. Es diabetología y nutrición, ambas cosas. Inclusive ellos tienen una solidaridad con compañeros de Honduras, de El Salvador, donde no existe diabetología. Y entonces tienen ahí unas plazas que nosotros logramos colocarla aquella vez que no afectan la plaza de aquí. Reitero, de 2 yo lo llevé a 8. 6 más. Bien, y sí, en el Mocoso Puello van a abrir, o está abierta ya la residencia en diabetología. Se abrió allá. En el Mocoso Puello hay una situación. Sí, hay una situación. Sí, porque en el Mocoso Puello, escuché eso, que aperturaron una, pero hay pocos diabetólogos. Están tratando de ver cómo se estructura. Y hay un centro nuevo que se está haciendo. Dicen que es de Lovichini. Dicen que ahí posiblemente un centro moderno, al final, van a montar también. De alguna manera. Diabetes es una epidemia en el mundo. Maricel Ramírez.
Maricel Ramírez. Adelante, Ramírez. Buenas noches. Buenas noches. Excelente ponencia, doctor Sin, ha sido de tremenda ayuda. Mi participación, yo he participado en todas las conferencias y yo desconocía que había un formulario de inscripción. Entonces yo quiero saber dónde me puedo inscribir. A través de la cuenta Senencaba CMD. Ahí van a estar a partir de mañana de nuevo y se van a, porque la cerramos. Vamos a volverla a abrir. Yo les sugiero a los que están inscritos que quieran seguir participando en un webinar que van a venir, ya les he dicho, sobre imágenes. La Universidad Central del Este y el Movimiento Tejada Florentino tienen un webinar sobre concepto básico de imágenes. Y después viene uno de cardiología, electrocardiograma. Lectura básica del electrocardiograma. Entonces, en la cuenta Senencaba al CMD, en Instagram, en Facebook y en YouTube, ahí usted va a encontrar. Y sí, se está haciendo todos los esfuerzos por subirlas todas. Entonces... Mira, aquí está pasando algo interesante. Ellos están escribiendo a través del chat y entre ellos mismos se van contestando. Me gustó esa. Están preguntando que si se puede escribir en el cuadernillo. No. Solo en tu respuesta. Eso puede tener tendencia a confundir. Senencaba, buena pregunta esa. Aquí dicen que si para diabetología se necesita medicina interna como base. Sí, yo creo que se necesita 1 año o 2. No, creo que por allá rotaban por medicina interna y después hacían diabetología. Eso lo vi. Sí, lo que pasa es que eso se llama así. Sí, eso se llama verticalizar. Yo tengo tiempo, no estoy muy de cerca. Solo me he dedicado a la parte de medicina familiar ahí en el SEMA, pero hacerlo vertical los programas, antes había unos problemas. Por ejemplo, dermatología, que es muy competida, ¿no? Antes había dificultades. ¿Por qué? Porque solo eran las plazas de lo que iban a hacer medicina interna para luego hacer dermatología. Nosotros logramos de que habían plazas para una cosa y para la otra, porque entonces iban a ser poca la plaza. Y entonces la gente que hacía medicina interna quería pasarse para allá. O sea que me parece que cada director de residencias médicas ha hecho su aporte. Yo creo que nosotros, SENEN, desde el Colegio Médico, debemos hacer un gran esfuerzo para aterrizar el último taller que está muy interesante, que no se ha aplicado. Lo hizo Bienvenido Peña, porque necesitamos que las universidades sean responsables de la auditoría de los programas, porque resulta que nadie los audita. Entonces necesitamos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ejemplo, que yo estaría de acuerdo totalmente que lo que genera el examen se quede en la universidad, y yo creo que con 14 millones algo podemos hacer, pero utilizarlo en residencia médica, no en otro aspecto de la facultad o de rectoría. Le dije que soy igual que mi mamá, yo hablo claro. Entonces, si eso lo generó residencia médica, eso debe invertirse en residencia médica. Así es que debe ser, y no se hace. Bien. A los compañeros que tienen problemas con el aula, todas las noches se ha estado hablando de eso. Hemos traído al doctor Lagos 2 veces. Él ha dado el teléfono. Mire, la que me preguntó ahora, anote este teléfono, que es el teléfono del doctor Lagos. 809-224-2888. Si alguno tiene todavía alguna duda sobre la inscripción. Repito, 809-224-2888. Comuníquese a la mayor brevedad con el doctor Lagos, los que no tienen aula o los que tienen algún tipo de problema con la inscripción. Bien, entonces ya Alegri, Ana Soto.
Ana Soto, su pregunta. Doctor Jorge Soto. El maestro Jorge Soto, que ha sido conferencista también 2 veces aquí. Veo que tiene la mano levantada. Tina Montero. Ok, Zenén. ¿Cómo? Sí, Soto. Quería hacer una observación, ya que ustedes se han convertido en un foro académico, científico y de orientación a todos esos muchachos que van a competir en Buena Lid el día 28. Yo creo que inmediatamente ellos acudan al examen y tomen el examen. Deberíamos abrir un foro. Si el examen es el domingo, se puede abrir un foro el martes, el miércoles, donde ahí se planteen las dificultades, cualquier tipo de denuncia. Aparentemente, yo no tengo mucha experiencia con este tipo de, primera vez que participo con CENEN, pero aparentemente la queja mayor no es en cuanto a la dificultad de las preguntas, sino a la manera de cómo se elaboran. Yo he hablado con grandes académicos y me dicen que sí, que realmente las preguntas a veces tienen grandes vicios de cómo se elaboran. Entonces sería bueno como que tú, que has logrado reunir tantos jóvenes, has tenido un rating a veces hasta de 700 muchachos, que inmediatamente el examen pase, tú abras un foro de denuncias, pero denuncias con criterio, o sea, denuncias reales, no gente que se quemaron porque no estudiaron y van a patalear, sino gente que aporten en función de que preguntas no fueron lógicas, no fueron objetivas. Se llama pertinencia de la pregunta. Exactamente, porque que yo he evaluado con personas que estoy trabajando con ellas para el examen, y he evaluado la calidad de las preguntas, y hay preguntas que realmente entiendo que sí, que tienen razón los muchachos, que están muy mal elaboradas. Entonces ustedes, que son unos expertos, Pedro Sin, bienvenido Peña, tú, Zenén Cava, y también a los Torrinos. Hay que ver cómo cambiamos la estructura, porque es una pena que un muchacho... Te perdimos ahí. No, que es una pena que un muchacho de eso repruebe un examen porque realmente la comprensión no fue buena de la pregunta. O sea, la pregunta estuvo mal elaborada y él se equivocó. Yo ayer, cuando di la conferencia sobre COVID, al final iba a poner una pregunta, pero decidí no poner nada porque tal vez iba a ser muy conflictivo y polémica. Pero la pregunta yo no la pude contestar de lo mal elaborada que estaba, y yo manejo bien la infectología. Tenía 4 opciones, pero realmente la pregunta estaba muy mal elaborada. O sea que yo lo digo. Soto, la hija mía que va a concursar me mandó hace como 2 meses, estaba estudiando, ya está en el CTO, y me mandó una serie de preguntas de exámenes viejos de cirugía. Y yo se la mandé al doctor Eulogio Acosta, amigo mutuo, tuyo y mío. Una estrella de médico. Es una estrella de médico. Y él me decía, bueno, por eso tal cosa. Y dice, pues mira que la respuesta, le decía yo, bueno, Ajá. respuestas que está marcada aquí, tal cosa. Y dice, ¿cómo? Pues yo, sí, te acaban de quemar en la UAS. Bueno, eso es para que tú veas la ambigüedad. Eso lo vamos a conversar. Muy buena tu idea. Después del examen hay que abrir necesariamente un foro. Y te voy a dar otra idea. Yo he estado conversando con muchos estudiantes que van a concursar. Recuerda que como estamos en la UCE es un hervidero de gente que va a hacer residencias médicas. Y yo veo una serie de muchachos que todos los años no tienen tal vez la oportunidad o el dinero de participar en los cursos programados que ofrece AMIR, el CTO, que yo lo considero muy buenos. Entonces, esos muchachos año tras año van sin las herramientas necesarias para coger un examen y por lo regular lo reprueban. Entonces nosotros, otra idea que le doy a mi hermano y mi querido amigo Zenén Cava, tenemos que crear aquí un programa de conferencias magistrales parecido a lo que yo acabo de mencionar aquí, que puede que dure 5 o 6 meses. Sale costoso, pero yo me puedo ayudar a conseguir patrocinio,
donde uno logre que esas personas, esos muchachos que no están orientados, que no saben, que no tienen los recursos para pagar un CTO por un año o un AMIR por un año, nosotros le ofrezcamos las herramientas con conferencias magistrales, simulacros, preguntas, muy parecido al CTO, que yo me encuentro que es un programa, y el AMIR son excelentes. Porque mientras estos muchachos estén estudiando a lo loco y sin una orientación básica, muchos de esos muchachos van a reprobar el examen. Bueno, sí, Miren, presidencia del Colegio Médico lo vamos con Pedro Sin y otros académicos. Posiblemente el Colegio Médico le brinde ese espacio a los compañeros que no tengan. Mira, Zenén. Dime. Zenén. Dime, compañero. CIPREMED lo fundé yo. CIPREMED lo fundé yo. El único curso de República Dominicana, porque CTO y AMIR son españoles. Repito, CIPREMED, yo lo fundé con una laptop, nada más. Y yo tuve 500 estudiantes. Y en el segundo tuve 600 estudiantes. Y lo tuve que dejar porque gané colegio médico. No podía hacer. Bueno, por lo que van. Y los resultados yo los tengo por ahí. Yo tuve el mismo desempeño que CTO. Repito, igualito. Yo reuní un grupo de profesores. El que sacó mejor nota en CTO sacó 82 y el mío sacó 81. Es lo mismo. Es lo mismo. De entre los 10 mejores, ellos tuvieron 6 y yo tuve 4. O sea que ya la experiencia está. Lo que pasa es que eso debe de ser como más amplio, desde una institución. Yo creo que el Colegio Médico tiene un brazo académico, ¿verdad? Que podemos muy bien utilizar. Yo tengo todo eso, inclusive hice manuales, hacíamos simulacros, le enseñábamos lo que es el desglose de las preguntas, porque lo de esta noche, hablar de tantas cosas es un poco difícil, es muy enlatado, muy empaquetado, pero ya existe la experiencia. Bien. Y repito, lo hicimos, competimos con CTO y económicamente no nos fue mal, también. Y yo lo tenía, baratísimo. Cuando CTO cobraba 25,000 pesos, yo le daba becas. Y a 5,000 pesos y 6,000 pesos. Lo que pudieran prácticamente. Porque lo que yo quería era finalmente demostrar que teníamos las herramientas para elaborar. La UAS lo tuvo una vez, acuérdate. Hizo 3 cursos, pero al final no supieron manejarlo y desapareció. El último le pusieron un curso, un nombre amplísimo, fueron 26 y hubo que devolverle el dinero. Perfecto. O sea que yo creo que se puede. El Colegio Médico va a asumir eso, así como asumió más de 2,000 personas ahora. Quedan 2 personas, la doctora Montero y un joven que no vi el nombre, que lo que decía era Huawei, su celular. Ok, Claudina Montero y Huawei P20 son las 2 últimas preguntas. Claudina Montero. Doctora Montero. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Felicidades a ambos, excelente. Todo lo que han dado por aquí, por el grupo, excelente, me ha gustado bastante. Mi pregunta es para la página. Hay una parte que sale vacía, pero sí tengo el número de aula asignada. Yo quiero saber si eso no me presenta ningún problema para la hora del examen. Comuníquese, reitero, con el doctor Lago. Él le va a pedir algunos documentos al 809 220. Sí, ya lo tengo. Sí, bueno, yo lo llámelo noté, que él terminará de resolverle eso. Porque usted está inscrita. Muchísimas gracias. Presión. Lo quiero mucho. Muy bien, eso es recíproco. Entonces ahora Huawei P20, que está levantando la mano. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, es Félix Colón,
Dice Huawei P20 y Félix Colón. Es Félix Colón. Doctor. Ah, Colón, está bien, está bien. Para adelante. Doctor Pedro, sí, muchísimas gracias por su ponencia y le agradecemos. Precisamente estaba preguntando sobre la asignación de aulas, que era mi propuesta. Estoy llamando al número de 224-2888, el doctor Lagos. ¿Es Juan Pablo Lagos? Sí. El oftalmólogo. Sí. Mi buen amigo Lagos. Sí, sí. Bueno, llámalo mañana. Pero sí, no me mismo, responde, será mañana. Sí, déjale el mensaje ahí por WhatsApp que él te lo devuelve. Correcto, profe. Bien. Muchas gracias. Perfecto. En la otra semana vamos a tratar de traer, si el doctor Sasso no puede venir, yo voy a hacer esfuerzo para ver si el doctor Reyes Pérez comparte una noche con nosotros. No lo prometo taxativamente, categóricamente, pero vamos a hacer el esfuerzo. De todas maneras, reiterarle las gracias a Pedro Sin, como siempre, ¿no? Muy atento, muy servicial. En algún momento tuvo 531 al rating de él. Excelente, hacía tiempo que no subía tanto. Me imagino que han quedado satisfechos los compañeros a jugar por los comentarios en el chat e invitarlos a que permanezcan en este chat del Movimiento Médico de Florentino. Se le va a mandar un cuestionario evaluatorio de este espacio sobre qué consideran ustedes por un link y será hasta pronto cuando nos volveremos a ver, queridos compañeros y compañeras. Pasen buenas noches todos. Éxitos. Éxito.